Chicos, buenos días. El día de hoy vamos a ver en el curso de RD el tema del texto descriptivo. Es un tema sencillo y que se ve rápido además, y luego vas a hallar en el cubículo una ficha sobre esta clase. Así que empezamos. Recuerda que un texto descriptivo es un texto destinado a dar a conocer las cualidades o características de algo o de alguien. Por lo tanto, da respuestas a la pregunta ¿cómo es? Para que tú redactes un texto descriptivo, apóyate bastante de la pregunta ¿cómo es algo? O ¿cómo es alguien? Esa pregunta te va a permitir a ti redactar un texto descriptivo. Una característica más de este tipo de textos es que la categoría gramatical que más resalta es el adjetivo, porque justamente describir es que tú uses un montón de adjetivos. Por ejemplo, cuando dices, ¿no? Ese gato es negro, renegón, pulgoso, inquieto. Todas esas palabras que tú le atribuyes al gato son adjetivas, porque son cualidades, son características del gato. Entonces, para resumir, un texto descriptivo resalta mucho las características o los adjetivos que tú utilizas ¿para qué? Para describir un sustantivo. Ahora, algo más que también debes saber es que hay descripciones que son objetivas y hay descripciones que son subjetivas. ¿En qué se diferencian? Una descripción objetiva no depende de nuestro juicio, de lo que opinemos, no depende de eso. ¿Por qué? Porque es una cualidad o característica que le pertenece sí o sí a ese objeto y que cualquier persona que vea ese objeto va a reconocer. Es imposible no estar de acuerdo. Por ejemplo, si tú ves una silla blanca, es porque en verdad que es blanca. Y para cualquier persona va a ser una silla blanca. Es imposible que alguien la vea de otro color. Entonces, si tú dices esa silla es blanca, es un ejemplo de descripción objetiva, porque la cualidad le pertenece sí o sí a ese objeto. En cambio, una descripción subjetiva ya es que tú opines sobre ese objeto. Y es una opinión tuya que puede que no sea compartida por otras personas. Aquí dice, una descripción subjetiva es aquella que depende ya de nuestro juicio y que por lo tanto no todos de repente van a compartir. Por ejemplo, imagina que esa silla blanca te parezca fea, a ti te parezca fea, pero de repente esa silla blanca a otra persona le parece bonita. Es una cosa que ya depende de ti. Por eso es que se llama subjetivo, porque depende del sujeto, no del objeto. Así que si tú dices esa silla es fea, es un ejemplo de descripción subjetiva. Recuerda que también hay tipos de descripción. Por ejemplo, existe una llamada descripción técnica que consiste en describir una realidad concreta, una realidad visible. Por ejemplo, ¿no? Que tú digas, Alberto es un niño estudioso y amable. Estamos imaginando que Alberto es un niño de verdad, es un niño de carne y hueso. Si tú describes a tu hermano o a tu primo o a tu mejor amigo,
estás realizando una descripción técnica porque estás describiendo a un personaje real. En cambio, la descripción literaria consiste en que tú describas a una realidad o a un personaje imaginario. Por ejemplo, ¿no? Si tú dices, Paco Yunque era un niño tímido y callado, es una descripción literaria, porque Paco Yunque no es un personaje real, nunca existió. Es el protagonista de un cuento. Nació de la imaginación de un autor, en este caso Vallejo. Esa es la diferencia. También se aplica a lugares, ¿no? Por ejemplo, si tú describes la ciudad de Lima, sería una descripción técnica, porque Lima es una ciudad que existe de verdad. Pero si tú describes, por ejemplo, el pueblo de Macondo, que fue un pueblo que inventó Gabriel García Márquez en su novela Cien años de soledad, sería una descripción literaria, porque ese pueblo no existe, nació de la imaginación de él. Aquí te doy algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Es un perro grande de color negro azabache, su pelaje es abundante, tiene las patas largas y robustas, sus orejas son muy largas y su hocico afilado. En la frente tiene una mancha de color blanco. En su collar hay una placa en la que podrás leer su nombre, Bobby. Debajo dice, los textos descriptivos nos cuentan cómo son los objetos, las personas, los espacios, las situaciones, los animales, las emociones, los sentimientos. Tú puedes describir cualquier cosa, ¿no? Cualquiera de esto de acá. Y aquí, por ejemplo, están describiendo un perro llamado Bobby y te dan muchas características de ese perro, te dan muchas cualidades. Aquí, por ejemplo, tenemos una descripción más, en este caso de Platero, que es el nombre de un burrito, imaginario además, porque fue inventado por un autor español llamado Juan Ramón Jiménez. Y en ese librito, Juan Ramón Jiménez describe a Platero. Dice que Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Fíjate en esta descripción, ¿no? No se parece a esta. Esta descripción es un poco más directa. En cambio, esta de acá es una descripción metafórica. Fíjate el lenguaje, no los espejos de azabache de sus ojos. Acá de frente te dicen, por ejemplo, que sus patas son largas. Acá no usan metáforas. Esta es una descripción literaria, en cambio, ¿no? Porque es una descripción que se ubica dentro de un libro de literatura sobre un personaje inventado. Bueno, chicos, nos quedamos ahí. No olviden hacer la ficha que les estoy enviando con el video y en Zoom exactizamos un poco más el tema. Cuídense mucho, muchas gracias.